Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes 8 de septiembre. Pues viernes, gracias a Dios que te quiero viernes, pero pues son viernes de temblor. Un temblor donde afortunadamente no sucedió nada aquí en la Ciudad de México, pero allá en Juchitán, hoy en la mañana llevaban ya 17 personas fallecidas, en total 30 personas fallecidas. El hospital de Juchitán quedó seriamente dañado, no pueden hacer nada. No. Allá fue diferente y fue distinto. Pero bueno, nosotros la brincamos con todo y que se movía el ángel, con todo y que se movían muchas cosas y pues no estuvo tan fuerte. Lo que no sé por qué nadie se puso de acuerdo. Unos dicen 8.4, otros 8.2, otros 8.1. Y hoy había una información sobre oscilatorio y trepidatorio. Trepidatorio el del 19 de septiembre del 85 y este fue oscilatorio, pero fue largo. O sea, regálame agua. Era para preocuparnos. Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde te agarró el sismo, no? Eso es lo que se pregunta, perdón. Y pues unos ni se dieron cuenta, porque eran las 12 de la noche. Y yo prendí Foro TV inmediatamente, porque los demás, Televisa estaba como dormido y Televisión Azteca igual, ¿eh? Y también el Canal 3 de Olegario. Pero Foro TV tenían a un conductor que no salía a cuadro, estaba nada más en off, diciendo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo. Y bueno, pues alguien le iba diciendo, no, pues aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, pero estaban hablando de la Ciudad de México. Bueno, eso es el sismo, que hoy inician la campaña. Viene un calendario que hizo el INE, pero un calendario que de veras, no sé, cada vez es más complicado. El SAT nos friega y nos complica la vida con muchas cosas que van a suceder a partir del 1 de diciembre, que viene lo de la famosa factura electrónica. Pero lo de Lorenzo no le entiendo. Mira, si entras el 8 porque el 10 no sé qué y el 14 no sé cuántas cosas, y si eres independiente entonces tienes que empezar y decir y venir y registrarte. Ay, no. ¿Por qué somos tan complicados a veces los latinos? Dicen que los gringos, pues la señora se pone de su lado a hacer su declaración anual y el señor de su lado, y no están viendo al contador. Oye, ¿cómo le hago, Pues contrátame, güey. Imagínense que tengamos que pagarle a un contador para pagar impuestos de forma individual. Bueno, la otra que está, la de los chapulines, que si siempre sí o si siempre no. Pues yo creo que lo de los chapulines debería de quedarse, ¿no? De que ya, adiós. A ver, ¿qué podía hacer Gamboa? Pues podía ser candidato, pero obviamente que saliera por el voto. Porque dice, es que los candidatos, ayer cuando oí a los del INE decir una barbaridad impresionante. La barbaridad consistía en que, bueno, pero es que estamos afectando sus derechos, porque tienen derecho a votar y a ser votados. Ah, chingado. ¿Cuándo han votado por Gamboa? ¿Cuándo han votado por Beltrones? ¿Cuándo han votado por Joel Anaya, por César Camacho, por Romero de Champs, por Joel Anaya y todos los que le quieran poner, porque no sé los demás nombres? Pues son puros chapulines. Digo, me apena mucho decirlo, pero con estos chapulines, pues digo, ¿quién ha votado por ellos? Entonces, ¿cómo dice el INE que pierden sus derechos? ¿Derecho de qué? Nunca han votado, siempre han sido dedazo o designados, como usted quiera. Pero en todos los partidos, no es en este. Va en lugar 1 fulano, va en lugar 2, y ya sabe usted que en el lugar 10 o en el lugar 8, esos son nacidos para perder, porque esos ni van a pasar. Pero los ponen en la lista para que digan, ay, estoy en la lista del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, o no sé de qué madre. Pero no, está muy complicado, está muy complicado. Y ya estamos discutiendo eso. Pero ¿para qué discutimos eso? No sé. Bueno, lo de Gamboa, oiga, tiene 45 años de vivir del presupuesto y todavía estamos preocupados a dónde va. Ayer dijo cosas maravillosas Gamboa. Dijo, yo siempre les dije que teníamos cosas más importantes que hacer. ¿Qué vamos a ver ahorita lo del fiscal general? No, yo siempre lo dije. ¿Verdad que es un mentiroso? Bueno, siempre lo dije porque necesitamos lo de los cónsules y lo de los embajadores. Ah, chingada. Yo vi una conferencia de prensa, Gamboa, donde estabas tú, el flotillero, que es amigo de aquí de Armando Quintero, no es cierto, no es cierto. No te puede comprar placas, Enrique Ochoa,
Enrique Ochoa hablando del enriquecimiento inexplicable de los 308 millones de pesos del suegro de Anaya. No habló de sus 150 taxis, pero bueno, no tenía por qué hablar de eso. Y César Camacho se lo tundió, pero durísimo, Anaya. Pues Anaya con su caprichito y con su berrinche ganó, porque el fiscal no pasó. Ahora, fíjese qué mala suerte la de Raúl Cervantes. Cuando quiso ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, no pudo. Se lo impidieron por 1000 razones. Y ahora, bueno, pues, por más que lo empujó Peña, por más que lo empujó Gamboa, por más que lo empujó, todos lo empujaban, porque además es un hombre inteligente y es un hombre que tiene las credenciales. El único problema que tiene es que fue consejero jurídico del presidente cuando era candidato a la presidencia de la República y está muy, muy involucrado con todo lo que tiene que ver con el PRI. Él es el que defiende a Romero de Champs cuando los 680 millones de pesos del Pemex Gate. Además, eso del Pemex Gate, ¿a quién se los diste? Porque dice Gamboa que él no se los dieron. La Bastida dice que nunca los recibió. Entonces, ¿quién se los robó? Digo, ¿quién los usó? Perdón, iba a decir, ¿quién se los robó? No, perdón, eso ya pasó. Pero pues entonces Esteban Moctezuma se los ha de haber robado porque ya trabaja en Morena, ya le pone echar la culpa a él. Eso está muy bien. Bueno, el PRI y sus batallas, pero pues yo no sé qué vaya a pasar con el PRI y sus batallas, porque Ivonne Ortega, pues dice, como dice Gamboa, está haciendo su mejor esfuerzo. Pues sí, está haciendo su mejor esfuerzo y que no tiene la suficiente fuerza, después dijo. Y la otra dijo, no me las vas a pagar. Y con eso son medio paisanos, aunque uno no nació en Yucatán, pero pues se siente así como yo. Pues es de padres yucatecos, ¿no? Pero a ver, ¿qué va a pasar con lo del PRI? Pues yo no sé qué vayan a decir a sus candidatos, pero hay una forma maravillosa que ya descubrió Nemer. No, yo admiro a Nemer. Ahora que va a ser presidente, bueno, ya es presidente del PRI en el Estado de México, pues ya tiene cómo va a elegir. Son 125 candidatos a presidentes municipales y creo que son 40 distritos electorales para candidatos a diputados locales. Casi estoy seguro que son 40. Nemer dice, vamos a elegir candidatos con vida ejemplar. San Martín de Porres, Judas Tadeo, no se rían, carajo, si se van a estar riendo, puta, no sigo hablando. Está hablando de vida ejemplar. Entonces, Nemer... Bueno, pues yo de veras te felicito porque con vida ejemplar, maravilloso, ¿no? Ay, no, me doy. ¿De cuánto es la inflación? De 6. Son los números del diablo. ¿Será porque Carsten ya, qué bueno que ya se larga, cara? Porque dice que ya llegamos hasta arriba. Esto dijo en la anterior, ¿se acuerda? En 661 dijo lo mismo. Y que ya íbamos a empezar a bajar. Y ayer le hacen un reconocimiento y le dan premios y los bancos también. Pues todo el mundo está contento de que se va, ¿no? O sea, que se queda, no sé. 666 había pues, un ungüento que todavía, no sé si ya existía Big Vaporub, pero era el ungüento de los 30, que era 666, que era así algo mentolado, con mentol, y que en todas las calles ellos pagaban para que se pusiera el nombre de la calle, ¿verdad? Entonces decía, Benito Juárez, y arriba decía 666. El ungüento, porque ellos estaban pagando, ¿no? Las placas. Bueno, pues por eso me acordé del 666, y que eran los números del diablo. ¿No se acuerdan de la película de Gregory Peck? El número del diablo era el 666. Bueno, pues yo espero que no tengamos nada que ver con eso, porque temblor, socavón, puta, hemos tenido puros escándalos, carajo. Bueno. Dice, ay no, esta es una frase célebre. Ya ofreció disculpas el güey, pero se la dejaron ir. Es que, a ver, préstame un micrófono, cabrón, préstame un micrófono. Voy a hacer Osorio Chón. Osorio Chón me gusta cuando se para a hablar, porque los otros son aburridísimos, todos están... Ay, no, Luis Felipe Puente no lo ha visto, ese es re güey. Ese director de Protección Civil se la pasa leyendo y el director de Conagua llega y improvisa. Pero Osorio Chón, se la pasa así, hey, joven, ya estoy parado, su aparato ya está. Y entonces empieza a hacer un talk show y lo hace maravilloso. A mí me gusta mucho cómo va actuando Osorio Chón, pero ayer que la jetea. Pero la jeteó muy fuerte. Pero yo creo que con las Irmas, a mí se me hace que tuvo una novia Irma, porque puta la reventó. Dice, fíjese nada más lo que dijo.
Irma es como todas las mujeres, puta. Y eso estuvo fuerte. Firme, dura y con mucha agua. Ahora sí no le entendí, es albur. Bueno, le voy a hablar a Broso, porque Broso sí le sabe a esto, para que me diga, porque pues Polo Polo no creo que me conteste ahorita, porque dicen que está enfermito. Ya ofreció disculpas, que él no quiso decir lo que dijo. Es como el chile que no le embona a usted o que no me embona a mí. Pues yo cuando oía eso a Peña dije, ay, cabrón, ¿me estará albureando? Bueno, ¿se acuerdan lo de Fayad? Este también es de allá. No, Fayad también es de Hidalgo. Cuando les dijo a las campesinas, duerman vestidas, por eso se llenan de hijos. Y yo llegué a mi casa y puta, le dije lo mismo a mi mujer, duerme vestida, carajo. Por eso tienes tantos hijos. Pues sí, tienes razón, Fayad, tienes razón, Fayad. Yo estoy de acuerdo con los... ¿Irá a ganar la presidencia de la República? Porque dicen que no lo quiere Luis Videgaray. No creo, entonces va a ser Nuño. ¿Cómo le hicieron a Nuño? Ya, a ver, aquí llevaron a Nuño a China, cabrón. Eso sí está en chino. Ya estaba la comitiva, habían anunciado la comitiva con anticipación y antelación de que ya se iban a China, y nada más de los secretarios iba Videgaray, que estaba con lo del Telecán, y no iba Ildefonso, por obvias razones, que estábamos en la segunda ronda. Entonces, ya salen, y ya cuando se va, le grita Peña a Nuño, ¡vente! Y ya, lo sube al avión. ¿Usted vio a Nuño en todas las mesas de trabajo? ¿Y quién participaba? Pues participaba, obviamente, Peña y a veces el canciller. Pero Nuño lo llevaron de... A lo mejor es sordomudo y a lo mejor los espantó lo de los chinos, porque ya le quitamos ya al embajador de Corea del Norte fuera. ¿Pero por qué? A ver, eso nunca lo entendí. A ver, ¿cuál es nuestra relación con Corea del Norte? Pues yo creo que ha de ser, bueno, mínima ha de ser, porque pues Corea del Sur, pues, eso sí, ya hasta vinieron aquí a quejarse, ¿se acuerda la presidenta que ahora está en la cárcel por corrupta? Porque ya sí meten a los presidentes a la cárcel por corruptos, ¿eh? ¿Se acuerda que vino a ver lo de Kia? De que le habían dado ¿cuánto le dieron a Rodrigo Medina? $3.5 millones, o no sé cuánto le dieron a la rata esa. Y ya sabe usted, si es abogado, si es ¿cómo se llama? Si es usted, pues, senador no, diputado tampoco. Si es usted gobernador, contrate a Aguilar Sincer. Ese, lo saca libre, ya ve a este güey, lo trae ahí. Pero lo de Corea del Norte, ¿por qué quitamos? ¿Nos dieron instrucciones de allá arriba o del norte de que lo quitáramos? Pues es una señal muy rara, ¿no? Es que nosotros estamos en contra de las atómicas y de los misiles y no sé cuántas madres dijeron. Pero la embajada se queda. Pues, ¿por qué se va a quedar la embajada? Pues ya corriste pues ya para qué. Y no lo vio retratado con Peña. Yo nunca lo había visto. Tenía cara de buena gente. No tenía la cara de marciano del que manda los misiles, ¿eh? Usted distingue un coreano de un filipino, de un chino y de un japonés. Yo les veo los ojos rasgados y digo, son occidentales. Ellos han de decir lo mismo de nosotros. Son latinos y no saben si somos mexicanos, guatemaltecos o ecuatorianos, ¿no? Bueno, pero pues ahí está lo de Corea del Norte. A mí no me gustó, pero, o sea, no había ninguna explicación. No hubiera pasado nada si no lo quita. Es más, ni se hubieran enterado, porque yo creo que muchos ni siquiera sabían que teníamos embajador de Corea del Norte acreditado en nuestro país. Ganó Anaya. ¿Qué? ¿Qué Videgaray qué? Que Trump le dio instrucciones a Videgaray, dice aquí mi amigo. Sí, ¿verdad? Soy así como... Y mire que es priista, por eso me cae bien. Este Raful, por eso me cae bien. Con todo y que es de Campeche y Alito Moreno no me cae nada bien, ¿eh? Bueno, ganó Anaya. Puta, pinche Anaya, con su berrinche. Pero ¿no vio todo lo que le dijeron los priistas? Y que gana este güey. Y sale con Marco Cortés. Y el que perdió pues fue nuestro amigo, Raúl Cervantes. Y entonces Gamboa, Flotillero y César Camacho, Flotillero es Enrique Ochoa, pues perdieron. Bueno, vamos con nuestros invitados, vamos a hablar de la economía. Esté próximo a deprimirse porque usted ha estado viendo la televisión y cree que estamos en Peñalandia, pero no, ahorita lo van a centrar de que está de la fregada la cosa, o quién sabe por qué ahora Carlos Young yo creo que ya cobra ya, porque ahora es así como muy optimista, muy positivo. Tú eres del ITAM, ¿verdad? Sí. ¿Quién es del ITAM? ¿Tú eres del ITAM?
Fíjese, en el ITAM ha estado Cordero, ha estado Mid y ha estado Videgaray. Yo creo que Jorge Sánchez Tello será el próximo secretario de Hacienda, ¿eh? Pues sí, digo, pues nada más puro ITAM. Antes eran los Chicago Boys, pero ahora ni madre. Bueno, vamos con nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Nino. Buenas Jorge, tardes. ¿cómo vamos? ¿Cómo está la cosa? Pues fíjate que, bueno, yo veo la situación, digo, México se debe de reconocer, es un país con mucha desigualdad, con altos niveles de pobreza en algunas zonas, pero creo que no hay que tener una visión tan catastrofista. Hay unas zonas del país que están creciendo muy bien, la zona centro, el Bajío y el norte. Curiosamente, el norte, que es el que ha estado ligado con el Tratado de Libre Comercio, son los estados, por ejemplo, Nuevo León, que tienen menores niveles de pobreza, a diferencia de lo que pasa en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, O sea, el norte y el sur. que es una realidad que no se debe de negar, y lo estamos viendo con el temblor. Sí. La Ciudad de México, que tiene un nivel de ingreso más alto que el promedio del país, bueno, la libramos bastante bien, y desafortunadamente en los estados y en los municipios donde hay más pobreza es donde más efecto tuvo este temblor. Entonces yo creo que para hablar de México hay que hablar de dos, si no es que hasta de tres países dentro de uno mismo. Bueno, recordemos que en Estados Unidos están en Monterrey están los corporativos, están los ricos, los muy, muy, muy ricos, ¿no? Y eso también les ha ayudado, ¿no? Así es, y Y acabas la de... cercanía con los Estados Unidos, porque yo a veces los veo como gringos, ¿no? Porque piensan y actúan como gringos. Así es, y eso, digamos, has dicho un punto muy importante. Nuevo León tiene como eje central de su desarrollo económico la empresa, y no necesariamente las grandes empresas. Cuando uno visita algunas partes de México, pues se sabe que la mayor parte de los mexicanos no sobrevive ni vive de las grandes empresas, sino de los changarros. Entonces yo creo que es una cultura que todavía hace falta, porque crezca más, especialmente en el sureste, pues de fomentar la pequeña y mediana empresa. Fíjate que en alguna ocasión yo tenía publicidad de General Motors y de Ford, y me decían, Oaxaca no nos interesa. Entonces ellos escogían las entidades en que les interesaba, todas las del norte, todas. Todas. Y en Tijuana hacíamos lo espantoso, porque ponías la cerveza Corona, o en ese entonces la Modelo, desde Tijuana brincabas a California y entonces estabas anunciando baratísimo la cerveza Corona y estaba llegando a California la señal. Así es, de hecho es muestra de cómo México se ha ido integrando poco a poco a la economía de Estados Unidos. Claro. Y es una realidad que, aunque el presidente de Estados Unidos lo niega, pues tanto Estados Unidos como México, y bueno, también Canadá, se han beneficiado del TLC, y ojalá ese desarrollo que ha tenido el norte y que hoy está teniendo el Bajío, creo que es urgente que ya también lo tenga el sureste. También nos acompaña Carlos López Jones, él es editor en jefe en Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Fíjate que ayer con el temblor pues, quedaron de manifiesto nuestros dos grandes deportes nacionales, ¿no? ¿Por qué? Pues termina el temblor, empieza a sonar el celular y en lugar de decir, oigan, estoy bien, te empiezan a llegar cualquier cantidad de memes, de chistes del temblor y demás, ¿no? Y el segundo deporte nacional que creo que tenemos los mexicanos es quejarnos. No hay nada que nos guste. Que sí porque sí, que sí porque sí, que sí porque no, que porque no. Así somos. Pero el temblor nos demostró ayer que somos mejores en muchos aspectos. 8.4 grados y la Ciudad de México tuvo una barda que se cayó. Tuvo una persona con un tobillo fracturado. En 30 años hemos mejorado dramáticamente. No teníamos la alarma sísmica, bueno, nos permitió a muchísimos salir antes de que el temblor llegara a los edificios. Si algún edificio hubiera caído, la alarma sísmica hubiera salvado miles de vidas. Hemos mejorado muchísimo. Pero también hemos mejorado mucho en otros aspectos cuando hacemos un recuento de 30 años. ¿En qué hemos mejorado? Nuestra esperanza de vida estaba en los 50, 60 años. Hoy en día los obituarios son de personas de 75, 80, 82 años, sin lugar a dudas. El Coneval nos dice que nada más el 15% de los mexicanos no tienen hoy acceso a salud. Eso es maravilloso.
La pobreza extrema, como la mide el resto del mundo, está en 7.8%. Eso es mínimo. En tiempos de Luis Echeverría, de José López Portillo, estábamos en niveles de 40% de pobreza extrema. Y estábamos a 60% de personas que no tenían acceso a la seguridad. Sin embargo, eso no quita que nuestro crecimiento del 2% no sea el que queramos. A nivel mundial, México es una gran incógnita. Lo dice Santiago Levy en su último artículo. Y dice, no es posible que haciendo todo lo que ha hecho México, no crezca al 5%. Y yo creo que hay dos ajustes que tenemos que hacer fundamentales y a la brevedad. El primero es, tenemos que reelegir de manera indefinida a diputados y senadores. Diputado que me caiga bien, yo quiero que vuelva a ser diputado. Gamboa. Bueno. Ah, no, porque es senador. También. Camacho, no, porque se va de secretario de gobierno con Alfredo del Mazo. Emilio Chaifet, no, también se va a educación. No, pero ese ya está en los 80s. Bueno. ¿O cuántos años es la esperanza de vida? 82. Ah, todavía le queda un rato. Bueno. Todavía le queda un rato. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y el segundo punto es, tenemos que quitarle el financiamiento a los partidos. No pueden hacer campaña con nuestro dinero. Es fundamental que vengan a mi casa y me digan, oye, yo quiero ser tu diputado, yo quiero ser tu senador, y por eso yo quiero esto y quiero aquello. Que vayan con los sindicatos, que vayan con las iglesias, que vayan con las empresas y que les digan, oye, este es mi plan de gobierno, esto es lo que quiero hacer. Una vez que tengamos eso, entonces el país va a caminar al 4 y al 5%. Tenemos que hacer esos ajustes pequeños a nuestro modelo, a la brevedad, urgente, y obviamente tenemos que eliminar a todos los plurinominales que nos sirven a esta democracia, pero para nada. Ya ves, señor presidente Peña, como si lo queremos, tenemos a los alineados también. El optimista dice. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Jorge Rapul, presidente de la ¿qué? Liga de Economistas. Ah, Liga, perdón, es Piuga, dije Chihuahua. Liga de Economistas del PRI. ¡Hola! Mi querido Nino, muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Primero que nada, Nino, si me permites, quiero hacer una felicitación a un amigo, ¿no? que bueno, fue mi jefe. Recientemente lo nombraron el funcionario transparente del año. Las instituciones que llevan a su cargo todo este tipo, las dependencias, ¿no? de transparencia, decidieron de manera unánime dárselo al director general del Registro Agrario Nacional, al licenciado Froilán Hernández Lara, ¿no? Sin duda es una gente transparente, una gente correcta, una gente seria, congruente y discípulo, yo creo que el discípulo más distinguido, sin lugar a dudas, del doctor Arturo Warman, que en paz descanse. Pues una felicitación, Froilán, donde estés, con todo cariño y afecto, un reconocimiento, porque pues todos coincidimos, ¿no? La verdad es un funcionario ejemplar. Punto 1. Punto 2, si el tema es económico el día de hoy, y es crecimiento, nada más yo quisiera comentar, a manera de que luego podamos entrar más a detalle, que bueno, a pesar de los imponderables internos y externos que se han dado en este gobierno, ¿no? En su quinto informe, ¿verdad? Ya, ¿no? Quinto año, rumbo ya ahora al sexto, se ha crecido, a pesar de todo lo que podamos señalar, se ha crecido en un 2.1%, ¿sí? de promedio. Y hay que recordar que en situación mejor, ¿sí? El gobierno del presidente Fox fue de 1.4% el crecimiento y de 1.2% en el gobierno de Felipe Calderón. Y de Cedillo 7, pues mejor que regrese Cedillo, ¿no? Bueno, sí, claro, pero te digo, en otras circunstancias, mi querido Nino. Porque ya Cedillo ya no puede, ¿verdad? Por la edad, ¿no? Pues ya. En el México actual, como 80 ¿no? años, ¿no? Sí, bueno, en el México actual, ¿no? Bastante más complicado, bastante más complejo. Y bueno, sí, yo coincido aquí con Carlos López Jones, sí, en cuanto a la infraestructura en México, sí, definitivamente es buena. Dado que no ocurrió mayor cosa, a pesar de que el fuerte sismo, ¿no? Que ocurrió a medianoche, el día de ayer, a medianoche, pese a ello, bueno, pues sí es digno de comentar que en otros países algo así hubiera sido una cosa terrible, terrible. Bueno, nosotros aprendimos. Recordemos que en 1985 se cayeron los edificios porque no había ningún registro ni ninguna forma, y de esto sabe mucho Armando. Cuando dijeron, van a ser en esta zona gelatinosa de 4 pisos, ya, ahí aprendimos de protección civil. Mira, yo estaba trabajando en Canal 11 y cuando dijeron, llegaron los españoles con los perros,
Me habla Bartlett y me dice, llegaron los españoles con los perros, ¿no sabes para qué? Dije, puta, pues no sé, no tengo ni la menor idea. Putas que no sabíamos, nos mandaron perros. No sabíamos para qué eran los perros. Era la ignorancia absoluta. De todos, de los funcionarios, de los que estábamos en los medios de comunicación, de la gente. No, estábamos en cero, no había protección civil. Yo creo que hemos ido aprendiendo todos un poquito. Sin embargo, la tragedia sí se dio, Nino, sucedió, ¿no? Sobre todo, lo sabemos ya todos, ¿no? Al día de hoy, Chiapas y Oaxaca principalmente, Tabasco también, ¿sí? Vamos, hasta en mi tierra, que normalmente no tiembla, tembló. Déjame decirte, en Ciudad del Carmen, Campeche, también tembló el día de hoy. Y bueno, en esta primera participación también hacer un comentario así rápido. Hoy es un día importante, día 8 de septiembre, hoy arranca el proceso, efectivamente, como tú señalaste, electoral rumbo al 2018 y también ya fue entregado hoy temprano en la mañana, a las 10 en punto de la mañana, el paquete económico 2018 ya fue entregado en Cámara de Diputados. Pero bueno, yo así cerraría esta primera participación. Muchas gracias. También nos acompaña Gustavo de la Rosa, economista en Consultores Internacionales. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nino? Muy buenas tardes a todos en la mesa. Gracias, Nino. Pues sí, efectivamente, septiembre arrancó fuerte, importante, primero con el informe presidencial. Fue un buen momento para hacer un análisis de lo que ha pasado en estos 5 años de la administración. Hay claroscuros evidentes, sí es cierto, se tiene un crecimiento económico, se están generando empleos, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Los niveles de pobreza siguen en niveles altos. Tener el Coneval, a pesar de todas estas incongruencias que hay en la medición, que si el INEGI, que si no, con la ENIG, pues son 53 mil millones, ¿no? 53 millones de habitantes en pobreza. Una situación lamentable para una economía como la nuestra. Efectivamente, son diferentes países dentro de un México que no debería existir esta situación. Los estados más pobres son estados con mucha riqueza natural, con mucho potencial de crecimiento, con mucha atracción de turismo, y que la distribución de la riqueza ahí es un pendiente en estas entidades. Mira, tenemos todo, tenemos el clima, tenemos 11,000 kilómetros de litorales, tenemos, de veras. Sí. Vemos hacia los Estados Unidos y cuando llega la época invernal, bueno, pues tienen muchas dificultades y muchos problemas. Vemos hacia el sur y es exactamente lo mismo. Y nosotros parece que quedamos exactamente en el lugar, enclavados en el mejor lugar. Efectivamente, y sin embargo no estamos aprovechando estos recursos, esas competencias, y que, pues bueno, en esta situación en la que nos encontramos como país, en este contexto geopolítico y geográfico, tenemos que aprovecharlas y darle oportunidades a la gente, ¿no? Atraer inversiones que hacen falta, y pues otro de los pendientes también es la inseguridad y esta corrupción, ¿no? Que está dañando todavía al país, que nos está restando competitividad. Y vaya, hay que trabajar en ello, no son claroscuros muy evidentes y que, pues vaya, hay que atenderlos. En la televisión de los Estados Unidos, no sé si lo vieron la semana pasada cuando estaba hablando del NAFTA, ellos decían, bueno, en primera de las diferencias en cuanto a los salarios, que nosotros teníamos 80 pesos con 4 centavos, y yo creo que los gringos decían que son 80 pesos con 4 centavos. El conductor lo estaba haciendo en inglés y no estaba diciendo pues cuánto era en dólares, ¿no? Diarios. Y entonces hablaban, nosotros tenemos 7.50, que es el mínimo, y casi 10.50 en California, que es el máximo, por hora. Por hora ya. Y en el caso de los canadienses, ellos tienen 10.5 o 10 dólares con 50 centavos de dólares canadienses por hora. Entonces hay una gran asimetría. Pero el problema no es ese. El problema del Telecán es la corrupción de los mexicanos. Yo cuando oí eso dije, madre, lo que tú acabas de decir. Sí, efectivamente. O sea, lo que tenía que ver, lo que menos tenía que ver era el salario. Pero la corrupción era galopante. Sí, bueno, ya inició la segunda y terminó ya la segunda ronda de negociaciones del Telecán, y pues se parece seguimos sin proyecto, ¿no? de nación. Se parece que estamos ahí a la deriva, improvisando, porque no hay un plan a largo plazo, ¿no? No hay esa política industrial que reclaman los sectores para poder ir y negociar como se debe un tratado de esta magnitud, ¿no? También nos acompaña Armando Quintero, economista. Armando, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenos días a todos. Bueno, creo que el tema, evidentemente, tenemos que revisarlo en una perspectiva más histórica.
llevamos 30 años con un mismo promedio. O sea, el promedio de los últimos 30 años no ha permitido más que en periodos muy cortos un Producto Interno Bruto significativo a nivel nacional. Más bien en los últimos 30 años el país ha vivido un promedio de crecimiento extraordinariamente bajo para el tamaño de país, para el tamaño de su población y para mover el conjunto de la economía mexicana. El país tiene muy pocos puntos sobresalientes en la economía, particularmente el área de la industria automotriz, que ahora mismo acaban de dar el informe, tuvo un crecimiento de 5.7%, que es significativo. No, tiene problemas. Más de 2 millones de autos producidos en el país, pero no es una industria suficientemente sólida para que jale al resto de la economía nacional, siendo muy importante. Y luego otras que tienen un crecimiento porcentual muy por encima del resto de la economía mexicana, tampoco, como es la reciente industria aeronáutica, que tiene un desarrollo en Querétaro, en la parte central del país. Pero es incipiente eso. Que es incipiente y que no tiene la fortaleza de jalar al conjunto de la economía nacional. Entonces tenemos un promedio de 2%, que es insuficiente por donde lo veamos. Creo yo, por lo que decía Carlos, ojalá nomás con estos dos cambios que él propone resolviéramos el problema de crecimiento. Pienso que es más grave, más urgente resolver el tema de corrupción. O sea, yo creo que en estos últimos 30 años el país ha vivido por corrupción un saqueo más fuerte que el de los españoles a México. No, pero este sexenio ha sido diferente. Este ha sido superior a todo. La corrupción, el no vivir en un Estado de Derecho pleno, que abarque del municipio hasta el nivel federal y al revés, creo que es un problema. Basta ver lo que querramos de la economía gubernamental. ¿Cuánto cuesta la misma lámpara en cada municipio? Sí. O en las delegaciones políticas. ¿Cuánto cuesta pavimentar una calle? Y vamos a ver unos movimientos tan inexplicables como los latidos de un corazón. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia en costos, en precios de lámparas, de pavimentos, de despensas, etcétera? Porque impera la corrupción, siendo la misma lámpara, siendo el mismo pavimento, siendo el mismo vehículo o lo que querramos. Entonces, en la corrupción hay un problema severo por falta de un Estado de Derecho pleno en el país. Creo que ese es el tema sustantivo del país. Mira, ahorita lo de la Auditoría Superior de la Federación, que sale con lo de Rubiel Ávila, salen 8,085 millones de pesos perdidos en 2015. No se pueden perder 8,000 millones de pesos, no jodas. Lo que acaba de salir 8,000, lo de pájaro político. De las universidades fantasmas, de los contratos a universidades públicas. Que se veía bien, para servicios, por ahí. Pero para servicios y para construcciones inexistentes. Entonces ha sido una pantalla para no licitar la contratación de universidades públicas para que ellos subcontraten empresas fantasmas. ¿De qué estamos hablando? 8,500 millones en 7 universidades públicas del país. Cada vez que hablamos de Odebrecht, hablamos de 10,5 millones de dólares, ¿no es cierto? Porque Odebrecht puso condiciones y lo dijo ahora que detuvieron a este señor allá en los Estados Unidos cuando tuvo que pagar 3,750 millones de dólares de sanción. Dijo, nosotros llegamos a 12 países, incluyendo México, y les decimos, queremos adjudicación, no licitación. No queremos supervisión y no queremos tiempo de entrega. Ahí está la lana. Entonces, 10 millones de dólares. Bueno, pues es lo mismo de las universidades. ¿No viste que fueron a las casas y les decían, oiga, no, pues miren por su correspondencia? No, casas de interés social, bodegas abandonadas, predios donde no había nada. ¿Tú tienes Ferrari? Ay, tú tienes coches. ¿Tienes Ferrari? ¿Tengo qué? ¿Ferrari? No. No pensé, como estabas ahí. Bueno, pues como estabas en lo de los coches. Eso nomás el procurador. Y el hijo de Romero de Champs.
Ese no trae, ese no es pobre, güey. Entonces, ese, en mi opinión, ese es el tema de temas en México. Jorge. Bueno, coincido con varios de los puntos que aquí tocan mis compañeros. Solo quiero mencionar unos pequeños datos de cómo a veces los analistas, cuando decimos, bueno, es que México solamente ha crecido el 2%, pues nos queda la impresión de que todo el país está creciendo igual. Por ejemplo, del 2003 al 2015, porque no traigo el dato, al 2016, Nuevo León creció al 5.2%, Querétaro al 7.6%, o sea, Querétaro está creciendo a niveles de China, Aguascalientes el 6.1%, el Estado de México al 3.4%, Colima al 3.4%, Jalisco el 3.7%, y es Chiapas, Guerrero y Oaxaca quienes están creciendo menos del 2%. Los gobernadores de Nuevo León decían, nosotros mantenemos al sur. Y bueno, es debatible, pero sí por lo menos el norte del país, a pesar de que tenemos, como bien menciona Armando, el gran problema de la corrupción, pero si tenemos estados que están creciendo al 6, al 5, al 7%, con todo y la corrupción, ¿qué pasaría, como bien señala Armando, si los niveles de corrupción de México bajaran? Porque digo, sería ingenuo pensar que vamos a vivir en un país con cero corrupción, pero sí por lo menos que esté en un nivel razonable. Porque ¿Qué la es nivel razonable? ¿Roba poquito? Sería cuestión de verlo. Eso, pues ya pasa, porque hay indicadores que justamente señalan que México no es un país con un Estado de Derecho. Y es algo que afecta profundamente a todos los partidos políticos, no es uno solo. Y ahí sí difiere un poco en lo que comenta Carlos, de que se les debe de quitar el financiamiento público a los partidos políticos. La idea puede ser buena, sin embargo, en México no creo que sea viable, sobre todo porque también tenemos una parte de economía subterránea. ¿Y a qué me refiero con economía subterránea? Es la economía que financia desafortunadamente el crimen, el narcotráfico, y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, este modelo no creo que sirva para nuestro país en esta situación actual. Para mí los dos mecanismos que nos pueden ayudar a tener un mejor país... Sí podríamos bajar mucho. Se puede bajar. Mucho. Yo lo quitaría. Yo estoy de acuerdo con Carlos. No, mira que nunca estoy de acuerdo con él. Yo lo quitaría. Todo. Se tiene que bajar. A ver, 3 elecciones y pasaron y rebasaron los topes. Y los rebasaron. ¿Los rebasaron por qué? Porque está el dinero circulando. Sí, no digo dejarlo igual. Se puede bajar a la mitad. Nada. Pero no se puede pasar, no se puede privatizar en este aspecto al 100%, porque si de por sí el voto en ocasiones está cooptado por ciertos grupos de interés, dejarlo solamente al capital privado como pasa en Estados Unidos y con el problema de la corrupción en México, yo creo que nos puede llevar a un retroceso democrático y económico. Yo creo que las dos palancas para que México realmente mejore, la principal es la reforma educativa. ¿Por qué razón? Hace rato comentaba Nino, bueno, es que en México tenemos recursos, tenemos muchas cosas que nos hacen un gran país, y a pesar de todo esto, ¿por qué no crecemos? Pues es justamente porque somos un país manufacturero, de mano de obra barata, maquilador. ¿Y por qué lo tenemos? Pues por los bajos índices educativos, que obviamente pues vienen ligados en el sureste especialmente, pues con altos niveles de pobreza, que en ocasiones hay muchos niños que ni siquiera tienen que comer, ¿no? Reforma educativa. Hoy Nuño dijo que iban a revisar todas las escuelas, y entonces en 11 entidades federativas suspendieron las clases para hacer la revisión, les pidió a todos los maestros que fueran y a los profesores. Y los bebederos, si no tienen bebederos de agua. ¿De qué estamos hablando? ¿De reforma educativa? Estamos hablando de que vamos a contratar a 1000 señores que saben hablar inglés, que seguramente vienen de Berlitz, para enseñarle a todo el profesorado a hablar inglés, porque en el 2030 vamos a hablar en inglés todos los mexicanos. Vamos a tener los resultados dentro de 10 años, porque yo cuando oí a Peña que dijo que dentro de 10 años ya no vamos a tener pobreza, dije, puta, este es presidente, cabrón. Este debería de reelegirse. Mira. ¿Estás de acuerdo o no que se reelija? No. Yo te vi muy contento. Ya no queremos tanta corrupción, la verdad. ¿Por qué? No entiendo.
Tenemos el sexenio con más corrupción, tenemos 8 gobernadores en el bote, pero ojo, es muy importante decir algo. Deberían estar todos. Deberían de estar todos, pero no están todos por una razón. Porque fueron los que están en el bote, están porque el nuevo gobernador no es del mismo partido. Cuando llega un partido de la oposición, es cuando metemos al gobernador al tambo. Cuando llega alguien del mismo partido, pues hay que cubrir a nuestro cuate y ya no se va al tambo, ¿no? Lo saben muy bien en Veracruz, ¿no? Un muchacho ahí. ¿Por qué en Veracruz? No entiendo. Pues ya ves, ahí. El antecesor de Duarte, un muchachito ahí y luego Duarte que llegó y cubrió ahí sus detallitos. Pero ahora Veracruz quedó peor porque el papá le va a heredar al hijo, al que vive allá en Boca del Río. Ah, no. Dependerá de los veracruzanos. Vamos a ver. Dependerá de los veracruzanos. Mira, yo creo que hay 2 puntos muy importantes. El primero es, la reforma educativa es muy buena, pero, ojo, la productividad de la mano de obra mexicana es idéntica a la norteamericana. Tú vas a cualquier planta automotriz mexicana de grandes marcas globales y dicen premio a la productividad, premio a la productividad. Volkswagen, que es el que inicia y principia con todo Volkswagen, esto. Toyota, Ford. No, pero Volkswagen cuando empezó nosotros no dábamos crédito de que hubiera una empresa así. Todas las empresas mexicanas, maquiladoras, producen exactamente lo mismo en México que en Estados Unidos, que en China, que en Hong Kong, que en Polonia. Y los gringos lo aceptan, el Made in Mexico. Claro. Y entonces eso nos lleva a al gran tema de los salarios del Tratado de Libre Comercio. No es México el que está empujando el aumento de salarios, aunque parezca una locura. Tampoco es el gobierno de Estados Unidos, tampoco es el gobierno de Canadá. Son los sindicatos de Estados Unidos y Canadá los que dicen, oye, espérate, en México les tienes que subir el sueldo porque si no se van a seguir llevando nuestros empleos. Claro. Porque ellos reconocen que somos tan buenos como ellos o mejores. ¿Por qué en México tenemos tan bajos sueldos en el sector maquilador? Por corrupción de nuestros sindicatos charros. Porque si tú tienes una inflación del 6%, Volkswagen no puede pedir el 4%. Chrysler y Ford pidieron el 3% de aumento. Eso no es posible, es ilógico. México es de los muy pocos países en el mundo, tal vez Corea del Norte y Cuba sean otros 2, donde tú llegas a la empresa y tú ya tienes tu sindicato designado. Oye, no, espérate. Yo trabajo en esta empresa. ¿Cómo se llama? ¿Sindicato blanco o blando? ¿Cómo se dice? Blancos, charros, donde además me afilias a fuerzas. Eso es totalmente ilegal, porque me estás quitando un día de mi sueldo. Tú no puedes decidir a qué sindicato voy a pertenecer yo. La ley en México es clara. Si nos juntamos 8, podríamos crear nuestro propio sindicato y no existen. Aquí hay... No, pues falta. No existen. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, ¿por qué tenemos corrupción? Porque no tenemos reelección indefinida. Si yo soy delegado de Benito Juárez y sé que eso me implica un ingreso de 80,000 pesos mensuales y puede ser de por vida si hago bien mi trabajo, lo que voy a hacer es bien mi trabajo. Si yo sé... ¿Estás hablando de Benito Juárez? Es una rata el de Benito Juárez. ¡Claro! Es un pinche cacique. ¡Claro! Jorge Romero es un cacique. Primero puso a Mario Palacios, que era su empleado. Después llegó él y después deja a Cristian Fuenroerich. No, por favor, es un cacique. Y nada más son 3 años. No, 9 ya lleva este güey. Detrás de bambalinas. Pero ¿por qué yo no me puedo zafar de mi cacicazgo, de mis cúpulas partidistas? Porque si no, no tengo chamba el próximo trienio. Yo podría decirles, señores, a ver, aquí se rompió una taza, yo voy a ser muy buen delegado, porque a partir del 2018 me voy a reelegir al 21, al 24, al 27, al 30, al 33, al 30, y etcétera. Ya piensas igual que Monreal. ¡Claro! No es de su equipo, a lo mejor. ¿Viste lo que dijo? Eso es un insulto, ¿eh? Dile que Nos llevamos. Dile, eres un Sheinbaum. Nos llevamos bien, ¿eh? Eres un Sheinbaum. Nos llevamos bien, ¿eh? Nos llevamos bien. ¿Qué? ¿Saludos a qué? Ahora, ¿por qué no tenemos crecimiento en el sureste? Exactamente. Porque nos hemos olvidado. No, porque le damos financiamiento a los partidos. Los partidos no tienen que voltear a los empresarios del sureste para decirles qué quieres, cómo le hago para ser gobernador. Si no tuvieran financiamiento los partidos, tendrían que ir con el empresario, con el sindicato, con la iglesia, con las personas y decirles, a ver, necesito 100 millones de pesos, si yo te doy 10 millones a cambio de esto. Si yo te doy 5. O el narcotráfico. Pero ojo, Deloitte y un montón de contadores más, como 50 marcas, yo les doy 100,000 pesos para que revisen cualquier elección y sin problemas saben si hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero. No sale más barato pagarle a contadores que pagarle a los partidos. Mira, lo de los charros a mí me preocupa mucho.
Porque Romano de Champs, ¿sabes qué edad tiene? No. 27 años. En el sindicato. 27 años. No jodas. ¿Reelección indefinida? No, 27 años. Y le pagan 7 millones de pesos mensuales, aparte de su salario. De ese sí paga impuestos, 27,000 pesos mensuales. Por eso no ha dado a conocer su salario. ¿Y No. sabes quién lo protege? La Constitución. El Senado. ¿No? Y la Constitución en México. Félix dice- González Canto es el líder del narcotráfico en Quintana Roo. ¿Y dónde está? En el Senado. 200,000 trabajadores que tiene Pemex, cada uno dándole 100 pesos, son 20 millones de pesos de los que no tiene que auditar un centavo porque la Constitución dice que no nos podemos meter en la vida interna de los sindicatos y que los sindicatos en consecuencia pueden hacer con ese dinero cada mes lo que se les antoje. Ahí está el Sindicato de Trabajadores de la Educación, ahí está el Sindicato de Pemex. El de la Torre es una rata. No sé por qué lo dejaron afuera. Y lo invitaron al grupo de los 300. ¿Vieron en la comida de los 300? Ahí estaba con todos. Pues, Dije, ay, en la madre, esta rata, ¿por qué lo trajeron? pues harían mal en no llevarlo, digo, sin él no hay reforma educativa. Ah, entonces no es Aurelio Nuño. Pues sí, pero pues alguien tuvo que recibir ahí una lanita para aceptar, ¿no? Puta, ya. Mejor me voy con los de Oaxaca. Jorge Raful. Bien, Nino, retomando el tema, ¿no? Que es crecimiento económico, entendí. Efectivamente, Pues, efectivamente. yo no entendí si era crecimiento económico. Bueno, sí, Era un tema económico. el efecto, como señala mi tocayo, efectivamente hay 10 estados de la República cuyo crecimiento está entre el 3 y el 7%, ¿sí? Que contrasta efectivamente con los estados de la zona sur-sureste, cuyo crecimiento, la verdad, deja mucho que desear. El crecimiento es, por lo tanto, no es uniforme en México, efectivamente, y el promedio que arroja, bueno, pues, efectivamente es de un 2%, 2.1, 2.2 en el mejor de los casos, ¿sí? Yo creo que se va a cerrar en un 2.5, aunque la verdad el país da para más, efectivamente da para más. Este fenómeno efectivamente se repite a nivel mundial. Estamos puro economista en esta mesa de trabajo y Claro. hemos podido observar que el norte siempre crece más, mi querido Nino, y el sur su desarrollo es bastante más lento, ¿no? Tema que ya hemos tocado en esta mesa de trabajo que tú nos permites estar aquí, ¿no? Cosa que agradecemos. Este bajo crecimiento efectivamente es cierto, como señala aquí Armando Quintero, pero si revisamos, yo me di a la tarea en días pasados de revisar las economías del centro y de Sudamérica, y no es justificación, ¿sí? El crecimiento de ellos ha estado incluso más por debajo, por debajo del 2%. No estoy justificando porque México da para más, ¿no? Por la cantidad de recursos que tenemos y cualidades y condiciones, sin lugar a dudas. Pero sí hay que señalar que las economías en los últimos años, ¿no? Digamos, han sido su crecimiento muy bajo, incluso en Estados Unidos, ¿no? Su economía ha sido bastante baja en los últimos años. Y bueno, y si entramos dentro del tema del desarrollo económico, bueno, pues tenemos que hablar también de la pobreza. Efectivamente, como señalas, Gustavo, sí disminuyó en 2 millones de mexicanos que son menos pobres, ¿no? En estos últimos años. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay que decirlo, que por primera vez en la historia de este país, desde que se empieza a cuantificar y a medir el rubro de pobreza, hubo un dato pues alentador. Digo, hay que reconocerlo. Digo, nos cuesta trabajo a los humanos luego reconocer las cosas buenas, ¿no? Normalmente ¿Cómo dice el platicar lo bueno es bueno, no sé qué. ¿No? sí, bueno, eso lo dice el presidente. Ah, ¿no? perdón. Lo dice el presidente, mi querido Nino, ¿sí? También hay que reconocer lo bueno porque luego la gente, o sea, de pronto muere la gente y se le reconoce ya que murió, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el sentido de la pobreza. Hay que reconocer que hay un dato ahí alentador, ¿sí? Que bueno, disminuyó la pobreza en los últimos años y creo que puede esto mejorar. Mira, tenemos un ejemplo muy claro. ¿Ustedes saben por qué Volkswagen, después de todos los estudios que hizo en este país para ver dónde ponía su planta, eligió Puebla? ¿Ustedes lo saben? Porque nunca eligió Puebla.
Ellos iban a Cibac, Morelos. Y en Cibac, ¿ya te lo sabes? Cibac, Morelos salieron los corruptos, el charrismo, y entonces los alemanes se espantaron. Y dijeron, mira, pues vámonos más para allá. Y por eso se fueron a Puebla. Pero ellos iban por Cibac, Morelos. Entonces, estamos hablando de hace cuántos años y es exactamente lo mismo, no hemos evolucionado en eso. Sí, efectivamente, bueno, y retomando un poco las participaciones de todos aquí en la mesa, creo que está todo en la manera en como quieras ver las cosas, ¿no? Hablábamos de crecimiento en los estados, y sí, hay algunas entidades del país que están creciendo a un ritmo importante, Nuevo León, Querétaro que le ha apostado mucho a la innovación, al valor agregado. El Estado de México trae un crecimiento de 3.5 y vemos los niveles de pobreza que trae y los escándalos de corrupción que hay ahí, y está una tasa de crecimiento mayor. Hay entidades que no van a poder crecer más porque su economía ya no lo permite, están en estas tasas de crecimiento, ¿no? Hay que verlo todo de una manera de más largo plazo y de una manera más global, ¿no? Lo mismo sucede con la pobreza, sí es cierto, disminuyó unos millones, 2 millones cerca de... Si la comparas con 2014, pero si la comparas con 2012, hay un incremento en la pobreza, ¿no? Entonces tienes que verlo a largo plazo, todo lo que queramos medir y ver si estamos realmente avanzando, solamente nos estamos moviendo, sí, como dice, como radiografía de cardíaco, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Pero estamos analizando, entendí, ¿no? Entendí Sí, el actual sexenio, ¿no? O sea, el actual sexenio, Pues, en general la economía, digamos, disminuido, ¿no? Digamos, pues un respecto poco, a 2012 hay un incremento, ligero, pero lo hay. ha disminuido, aunque y suave y tenuemente ha habido una disminución de la pobreza. En 2012 había 53.34 millones de pobres. Y ahorita hay 53.41. Es un ligero aumento. Ahora, si lo comparas... Oye, ¿la deuda pública también disminuyó a 49.9? Sí, exactamente, ¿no? Con el remanente... Puta, pues ya se le fue de disminuimos, 33 ¿no? a 49, no jodan. Sí, todos esos aspectos tenemos que Ese verlos es otro rubro. en el efectivamente. largo plazo y tenemos que verlos a la dirección a la que van. Definitivamente, crecer al 2% en promedio es bueno, pero no es suficiente, ¿no? Oye, entonces, No ¿para es qué suficiente. utilizamos tanto dinero? Si estábamos en 33 de Producto Ahora, Interno Bruto y tenemos ahorita 49.9, ¿cómo vamos a manejar esa deuda ¿quiénes son los pública? responsables? ¿Cómo vamos a manejar? Pues, este sexenio. Es exactamente como en toda empresa, creo que hay responsables, hay quienes están dirigiendo, y hay quienes están entregando resultados. Lo mismo sucede, ahora ya se entregó el paquete presupuestal, vamos a ver cómo viene el gasto. Claro. ¿Por qué? Porque ya nos están pidiendo más dinero para partidos políticos. Entonces, bueno, están dando resultados, realmente merecen esto. Es muy complejo el problema, Nino, pero la transparencia, sobre todo de los recursos públicos y también privados, debe ser muy, muy clara y establecer el Estado de Derecho. Mira, excedentes petroleros. Nunca habíamos tenido más de $100 el barril, más que en los tiempos de Fox. ¿Quién se robó todo ese dinero? ¿Marta? Porque dice que lo metieron, pues no lo hicieron productivo y que lo metieron a gasto corriente. No, corriente los hijos de ella que se robaron todo. A ver, ¿qué hicieron con $100 o arriba de los $100 el barril? Se robaron todo. No hay nada, no dejaron, pero ni rastros. O sea, no nada más son estos, los anteriores también tenían su historia. Por eso yo creo, Nino, compañeros, que dos elementos son sustantivos para que México pueda realmente despegar económicamente. Uno es poner el acento en la educación. Nosotros tenemos que aprender de un país que en los 50 estaba en muy peores condiciones que México, como Corea del Sur, que terminaba una guerra perdiéndola, dividido el país. Bueno, mira a los japoneses y a los alemanes, ¿no? Devastados. Y ellos, ¿qué hicieron? Apostaron todos sus recursos, todos sus recursos a la educación. Pero nosotros nomás le damos 8 puntos. A la educación. 8 puntos del PIB a la educación para salarios. Y nadie se mete Bueno, no a los la educación, contenidos. sino- No, a los Exacto, contenidos no estamos. exacto, no. Entonces, el tema es si queremos que México, en el mediano y largo plazo, realmente Le apostemos tenga a la condición, educación. no hay de otra. Y segundo, a hacer la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Si no cruza el Estado de Derecho al conjunto del país,
Vamos a ver cómo en las elecciones se cometen fraudes, se meten recursos públicos de manera ilegal, se meten recursos privados de manera ilegal. Los inocentes que votan condicionado con su voto. Vamos a ver personas que son delincuentes que son respetables y están libres, personas que por cuestiones menores están en la cárcel, y todo por un solo tema. No hay Estado de Derecho sólido en nuestro país que ataque el conjunto de corrupciones que cruzan el sistema de convivencia de nuestro país. Es decir, el Estado mexicano estructuralmente necesita una corrección de fondo con leyes que le den al Estado mexicano la certeza de que quien haga cualquier ilegalidad, cualquier impunidad, será sancionado. Si logramos eso, se va a abatir la corrupción, y abatiendo la corrupción va a haber recursos fantásticos para el desarrollo económico de México. Fíjate que hay un candado que le pusieron al próximo fiscal general de la República, porque se había dicho que el plan A era Raúl y el plan B era Humberto Castillejos, que renunció hace como 6 meses para hacer el plan B. Bueno, debe de ser 4 años que no tenga un cargo público. Entonces, ahora que salieron que iban a poner a Mancera dijo: yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, yo no quiero ser fiscal, y además estoy en un cargo público y no cumplo los 4 años. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante eso. A lo mejor es el principio del fin. Pues miren, nomás concluyo. En Brasil, justamente, el haber hecho una reforma judicial a fondo, con autoridades judiciales independientes, auténticamente independientes de todos los partidos, vemos la situación que está viviendo. Entonces, creo que eso es lo que a México le está haciendo falta. Nos vamos a conclusiones. Jorge Sánchez Tello, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Gracias, Nino, por la invitación. Un gusto compartir aquí ideas con mis compañeros. Y yo creo que la gran coincidencia, bueno, también es el tema que toca Armando. Yo creo que el próximo presidente, el gran reto es la creación de un verdadero Estado de Derecho, y obviamente con el tema de la educación. Yo creo que son los 2 grandes pendientes que históricamente hemos tenido en el país, porque si bien se puede jugar mucho con los datos de pobreza, que se aumentó, disminuyó, aún así ver el dato duro de tener 50 millones de pobres es lamentable. Según la Coneval, México es el 4º país con mayor cantidad de pobres de los 19 de América Latina. Solamente nos ganan Barbados, Santa Lucía y Jamaica. Después, y Barbados antes del huracán, porque ahorita quedó devastado. Quedó devastado. Y después México ocupa el 4º lugar todavía, a pesar de esta reducción, pues con la mayor cantidad de pobres, y eso es totalmente inaceptable. Es algo que duele realmente, pues tener este país pues tan maravilloso con esta gran desigualdad. Y yo creo que sí, el gran reto es justamente el Estado de Derecho. Como economista estoy consciente que es importante la parte económica, pero para que la economía pueda crecer, tiene que tener como base un país que esté pues digamos, que tenga como base el Estado de Derecho. Reglas claras. Fíjate que es la comida de Banamex, y entonces está Roberto Hernández, que es uno de los dueños, y Alfredo Harp. Y entonces a mí me tocó entrevistarlos. Y cuando los entrevisto, pues la clásica pregunta: ¿y si gana López Obrador la presidencia? Acuérdate que era la época de... ¿Sabes qué me dijo Roberto? Es que yo no estoy pensando en López Obrador, gane quien gane. Y Alfredo me dijo exactamente lo mismo. No nos preocupa a la banca quién gane la presidencia. Ojalá tengamos un buen presidente el próximo sexenio. Y eso te habla de lo que representa la banca mexicana, de que ya la estatización de López Portillo parece que ya pasó a mejor época, ¿no? Bueno, por la cara que me está viendo de malas. ¿No estás de acuerdo? No estás de acuerdo en que Carlos lo traiciona. ¿En qué no estás de acuerdo? Y conclusión. Mira, punto número 1. Brasil y Guatemala metieron a sus presidentes al tambo y ahorita están en recesión. Guatemala por la ONU. Sí, por lo que tú quieras, mandes, gustes. Pues que venga la ONU. Que metan a todos, eso no genera crecimiento económico. ¿No? No, pues ahí está claro. Pero tranquilidad. No, que tranquilidad. ¿Cuál? Antes que no los metan a la cárcel, que sigan robando. La corrupción no... El combate a la corrupción no genera crecimiento económico. Me permito interrumpir al buen Carlos de esta barbaridad que está diciendo. El ejemplo más claro de que cuando se combate la corrupción
un país puede crecer, es Singapur. De lo Ah, demás, No, ese sí es un super ejemplo. Ok. Ese Pero, es un super ejemplo. pero ojo, déjame concluir con una pequeña historia. En 1973, Estados Unidos dice, no vuelve a volar el Concorde sobre mi territorio porque destruye todo. Claro. Bueno, hace 6 meses la NASA dijo, yo me comprometo a que en 18 meses tienen un nuevo chasis que no va a generar los problemas que tiene el Concorde. Va a ser el mejor avión del planeta Tierra. Pero ojo, mi patente solamente es para las empresas norteamericanas. ¿Por qué se da eso? Porque las empresas norteamericanas fueron las que financiaron las campañas. Así de fácil, así de simple. Si queremos que este país crezca, Singapur es el mejor caso, es un estado, empresa raro, ¿no? Si queremos que este país crezca, tenemos que quitarle todo el financiamiento a los partidos, tenemos que permitir la reelección indefinida para reducir la corrupción, y en ese momento los partidos nos van a escuchar a los ciudadanos, van a escuchar a las empresas que son los que los financian y vamos a crecer. Antes, vamos a seguir aquí años con años y vamos a seguir creciendo al 2%. Y para concluir, por favor, México, deja de pensar que tener buen clima, que tener muchos recursos naturales te va a generar crecimiento. Eso en la era del conocimiento genera un crecimiento mediocre, pobre. El turismo genera muchos empleos muy mal pagados. Punto. Si queremos eso, necesitamos valor agregado, tenemos que generar cosas nuevas. Tenemos que generar la vacuna del mañana, el motor eléctrico del mañana, la pila del mañana, la aplicación del celular del mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Silicon Valley vale 3 veces la economía de México, $3 billones. Gara Fox. Y le pregunto a Slim, preocupado, igual que Vázquez Raña, porque perdió la Bastida. No, aquí todos pasan la charola. No me dijo más que eso. ¿Quedó claro? Todos pasan la charola. Izquierdas y derechas. Estás hablando de los ricos. Necesitamos quitarles todo el financiamiento No, pues si lo público. quitamos y que vayan y que pasen la charola. Claro. Anteriormente Genaro Borrego se dedicaba a pasar la charola para el Partido Revolucionario Institucional y nadie decía nada. Bueno, pues que lo vuelvan a hacer, pero que ya no nos cueste a nosotros. Que no nos cueste y que nos oigan. Cuando a nosotros es a los que nos piden dinero, entonces yo tengo derecho a exigir. Cuando a mí no me pides dinero, yo ya no tengo derecho a exigirte nada. Señor delegado, señor senador, señor presidente municipal, señor, lo que me digas. Pero hubiera me puso ahí que yo dijera que era lo que quería y yo nomás puse que quería que me escuchara. Pero no me contestó. Es que tú no pides que te resuelvan, tú pides que se enteren, carajo, de lo que está pasando. Si Erubiel Ávila supiera que en el 2018 puede reelegirse para gobernador de su estado de manera indefinida, desde hace 3 años te estaría diciendo, ¿qué quieres? Yo te estoy escuchando porque quiero tu voto en el 2018. Como sabe que en el 2018 Oye, Jorge, se le acaba... regreso. Ya. No sigas, no vayas a dejar otros 6 años, no friegues. 6 años en Ecatepec, 6 años en el Estado de México y ahora va a ser presidente, no. Si te hubiera escuchado dirías qué buen gobernador tengo. Y si no, lo cortarías y dirías, es un pésimo gobernador. Bueno, Pues no se descarta. buenas intenciones, gracias. Jorge Raful, conclusión. Mi querido Nino, se han abordado temas realmente importantísimos y que dan para mucho que hablar. Si quieres nos seguimos. En el caso de Pues ese problema. que abordabas hace un momento, mi querido colega economista Armando Quintero, yo creo que los elementos básicos para que México tenga un mayor crecimiento e impulso, efectivamente la educación, estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo que también debe de hacerse un Estado de Derecho más sólido, sí estoy de acuerdo, pero no creo que sean los únicos elementos, hay muchos. Yo, por ejemplo, sumaría, yo creo, por ejemplo, que tiene que haber un mayor grado de civismo en este país, ¿no? Bueno, va dentro de la conciencia. educación, civismo Sí, dentro de la educación. es del mismo cuerpo. Pero sí, del mismo cuerpo. Otros elementos, por ejemplo, yo creo que un elemento básico, y lo estudiamos en economía, es la inversión. Pero no puede haber inversión y no puede haber ese valor agregado que tú hablabas también hace un momento, Carlos, si no hay un elemento pero substancial, que es la certidumbre, la gente, ¿no? Los inversionistas no le van a entrar, sean aquí, digamos, mexicanos o sean extranjeros, si no hay una certidumbre total para poder invertir su dinero en este gran país.
Entonces, pero bueno, yo sigo arrojando un elemento que yo seguiré peleando, ¿no? Tiene que haber también un mayor grado de responsabilidad en este país. Yo sí creo que tenemos que hacer mexicanos desde muy pequeños más responsables en cualquier rubro, ¿sí? Yo creo que a ese tema hay que entrarle en los próximos años, ¿sí? Responsabilidad en cualquier ámbito. Y en lo particular, mi querido Nino, ya para terminar, si hace un momento era crecimiento económico, bueno, pues sí, aprovechar, darle mayor énfasis a nuestras ventajas comparativas, yo creo que hay que entrarle, ¿sí? Un mayor y mejor uso de esas ventajas y apoyar, ¿no? Yo pediría apoyar más a los estados de la zona sur-sureste. Sur-sureste, mi querido Nino. Muy bien, muchas gracias. Básicamente eso quisiera el día de hoy, ¿no? Mayor apoyo hacia la zona sur-sureste para que podamos tener un mayor crecimiento en México. Hay un solo país en la América Latina que no tiene analfabetas, se llama Costa Rica. No, está en cero, cero, todos saben leer y escribir. Nosotros tenemos 7 puntos de analfabetas. Todos traen teléfono celular, afortunadamente. Esto yo creo que es lo que los va a incorporar, no la reforma educativa. Porque la reforma educativa seguimos exactamente apostándole a la memoria. El niño que aparece con Peña dice, yo no quiero memorizar, yo quiero aprender. Digo, puta, el que hizo eso fue Pedro Torres, que sabes que es el que hizo los spots. Se vio tan falso. Nada más dime cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones. Es de cuando yo era niño. Hay un sistema educal que tienen los españoles de 5 años que pues está en nuestro propio idioma, nada más había que adaptarlo. No había que hacer nada. Ahora, ¿por qué el mismo libro está en Tijuana y por qué el mismo libro está allá en Tapachula? ¿Cuáles son las diferencias enormes? Ustedes ya lo dijeron, ¿no? Habría que preguntarle, mi querido Nino, efectivamente a la gente de Costa Rica, entonces, ¿cuál es el secreto, no? Ellos tampoco yo creo que lo sepan, fíjate. Yo creo que ellos es la Suiza de América. Los hizo diferentes. ¿Por qué? No lo sé. Porque son los españoles. Oye, los italianos están en Uruguay, los italianos también están y los alemanes en Argentina. Y mira, en Costa Rica es un ejemplo. Es un ejemplo, de verdad. Es un ejemplo, claro. Un ejemplo. Bueno, los médicos de Costa Rica son gracias a la Universidad Autónoma de México, porque ellos no tenían facultad de medicina. O sea, los médicos ticos son más mexicanos que nosotros, porque están agradecidísimos de que aprendieron medicina aquí en este país, porque eso sí no lo tenían. En efecto, se pueden hacer mejor las cosas. Claro, pero la educación, yo estoy de acuerdo con Carlos, y mira que nunca estoy de acuerdo con Carlos, pero sí estoy de acuerdo con eso. La educación. Estamos de acuerdo con Carlos. La educación, carajo. Gustavo de la Rosa, sí. Conclusión. Bueno, para ser el Suiza de Latinoamérica, no hay que verlo en los comerciales, ¿no? Hay que trabajar en ello, construir escenarios, verlo hacia el largo plazo. Aquí la palabra clave, bien lo señalaron todos, es el valor agregado. El valor agregado en todo. En la industria, en el campo para la parte agroindustrial que genera valor, que genera innovación, tecnología, en la parte de servicios. Solo así podemos ser competitivos, podemos generar mayor productividad, ¿sí? Y en ese proceso también encadenar a la pequeña y mediana empresa a los procesos pues, no solo de producción, también de proveeduría. Y en ese sentido generas mayor valor agregado, eres más competitivo y atraes inversión. Pero sobre todo, si no le das certidumbre, si no le das ese Estado de Derecho al inversionista, al capital nacional o extranjero, pues el coeficiente de inversión se va a mantener ahí, ¿no? No vamos a seguir creciendo más que 2%, ¿no? Que es insuficiente. Los españoles con serios y graves problemas. Zapatero hace uso de la palabra. Entonces agarra una botella de aceite español y dice, es que tenemos que consumir este aceite, no el italiano. Estaba hablando del presidente de España. Es que esas cosas como que las vemos así muy alejadas de la realidad, pero yo creo que son contundentes. Él estaba pidiendo aceite del de comer ese el extra virgen, y compitiendo con el italiano. No, ya no compres el italiano, compra el nuestro, ¿eh? En un discurso. Entonces, si eso lo hicieran los nuestros, ya olvídate de los presidentes, los gobernadores. Todo el mundo lee, mira, por eso me gusta Osorio Chong, porque Osorio Chong agarra el micrófono y es Barack Obama, cabrón. Lástima que les dijo a Irma que pues trae aguas y aguas y aguas. Aguas con lo que viene. Armando Quintero, conclusión. Bueno, yo soy partidario de que en el tema de la educación está el verdadero fondo. Acordémonos en los años 70, cómo veíamos aquí en la Ciudad de México decenas
de grupos de jóvenes chinos, todos uniformados, con sus trajecitos Mao, azules. los Mao. ¿No? Sí, eran Mao. Y estudiaban en la UNAM, estudiaban en el Colegio de México, Sí. estudiaban en el Politécnico. Pero así como había en la Ciudad de México, China en aquella época, en los años 70, mandó a todo el mundo, jóvenes chinos, a estudiar las licenciaturas, no los mandó a posgrado, los mandó a estudiar las carreras y a estudiar en prácticamente todos los países medianos y grandes del mundo. ¿Cuál es la condición hoy de China? Compite prácticamente en todos los rubros. Tiene trenes rápidos, están ¿Tiene construyendo Alibaba? aviones, está comercio electrónico. O sea, en todas las áreas, producto del conocimiento que genera valor agregado, ¿no? Es hoy, todo el mundo lo sabe, China, la potencia económica que mantiene la estabilidad del mundo. Estás en Tokio y dices, ¿Made in China? No mames, estoy en Japón. ¿Cómo hecho en Oh, China, cabrón? Y otra, hablando de Corea, tú llegas a Seúl. ¿Tú conoces Seúl? Yo Sí, no. conozco Yo no. Seúl. Llegas a Seúl y el 95% de los vehículos son de 3 marcas. Ellos. Hyundai, Kia y Daewoo. Y hay libre comercio, pero protegido. Sí. O sea, yo platiqué con el presidente de LG en una cena que nos invitaron y le dije, oiga, pero ¿por qué no veo tantos vehículos de otras marcas de otras partes del mundo? Ustedes tienen aquí a los norteamericanos. Me dijo algo que lo tengo grabado. Me dijo, porque a los americanos no les hacemos mucho caso en economía. El presidente mundial de LG. Entonces, tú dile aquí a un compañero de la Secretaría de Hacienda que no le haga mucho caso a las teorías norteamericanas en economía y primero lo matas a que matice un poquito las teorías que impulsan allá y que no ponen en práctica. Pues si hay un país proteccionista, se llama Estados Unidos. Siempre va a proteger su interés. No es ahora, Donald Trump está en un extremo, se ha dicho eso, pero ¿no? siempre intereses. han protegido su economía, siempre. Entonces, hoy es un extremo y es una vulgaridad lo que hace Trump, pero no olvidemos que Estados Unidos siempre con todos los países que hace comercio, protege cuando tiene que proteger su interés propio por encima de las teorías que en sus universidades Isaac enseñan. Saba se va con López Portillo a los Estados Unidos y en los Estados Unidos hacen una mesa con los empresarios y a Isaac le toca a uno de los empresarios más importantes y le dice a López Portillo, déjame a mí porque es judío. Y entonces se van presentando y le dice, soy judío, soy mexicano, soy Isaac Saba. Y el otro dice, soy estadounidense, soy judío. Ahí se jodió. ¿Sí? Primero, Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Nos faltó la simpatía de José Luis, porque tú eres muy árido. ¿Quieres que te diga? La fórmula está simple. A la fórmula, no, eso es Radio Fórmula, eso aquí no es. Oiga, muchas gracias. Sí, estábamos hablando de inflación, no de Radio Fórmula. Gracias, gracias, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.